Hola, ¿qué tal? Futuros ingenieros del Perú y del mundo, mi nombre es Oscar Vázquez y esto es Ingenioso TV. En este tercer video vamos a ver lo que es la configuración eléctrica y para eso vamos a ver los siguientes temas específicos: tamaño de cables, tipos de cables, voltaje y sistemas de distribución, y vamos a ver cómo es el cálculo de carga en el programa Revit. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo que yo lo había guardado antes ya como casita de electricidad. Cuando ya tengan el archivo abierto de Revit, vamos a seleccionar lo que es el plano del piso 1 de eléctricas y vamos a ir a las pestañas de la parte superior. En el curso anterior nosotros hemos trabajado con lo que es el grupo fontanería y tuberías, pero ya en este curso vamos a trabajar con lo que es electricidad. Entonces seleccionamos el grupo electricidad y lo arrastramos hacia la parte izquierda para que se puedan observar todas las herramientas de este grupo. Al igual que en el curso anterior, vamos a hacer clic en esta flecha inclinada para entrar a la configuración eléctrica. Una vez que haya cargado este cuadro, vamos a ir a lo que es cableado y vamos a seleccionar tamaños de cable. Entonces acá primero podemos ver que en material existen dos tipos de materiales, que es aluminio y cobre. Nosotros vamos a seleccionar cobre. En temperatura vamos a seleccionar 75 grados y en tipo de aislamiento lo que generalmente se usaba es el THW, pero últimamente ya es recomendable usar el aislante NHX. Entonces ese aislamiento no está cargado en Revit. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic en este icono para agregar tipo de aislamiento y le vamos a colocar de nombre NHX, y este aislamiento va a estar basado en el THW. Vamos a dar clic en aceptar y ya tendremos un nuevo tipo de aislamiento. Acá en este cuadro podemos ver que el tamaño está en función de lo que es el diámetro. Este vendría a ser lo que es el tamaño o el calibre del cable, y en base a lo que es el tamaño o el calibre nosotros vamos a tener una capacidad de corriente máxima que podemos llevar por ese cable. Entonces esto nos va a servir más adelante cuando tengamos nuestros circuitos creados y calculemos la cantidad de corriente que necesitemos. Entonces ahí vamos a ver y ahí vamos a ver cuál es el tamaño del cable que necesitamos para ese circuito. Eso sería todo en tamaño de cable. Vamos a ir a tipo de cableado para definir un tipo de cable para nuestro proyecto, aunque en realidad vamos a definir dos tipos de cable. El primero va a ser cable de potencia. El material cobre, la estimación de la temperatura va a ser 75. El aislamiento va a ser un NHX. El tamaño máximo lo vamos a dejar en 10. El multiplicador neutro igual, el requerimiento neutro igual, en tamaño neutro vamos a dejarlo ahí, y en el tipo de tubo va a ser no magnético. Entonces vamos a hacer clic en este icono para añadir otro tipo de cable, que en este caso se va a llamar cable de iluminación. El material va a ser el mismo, las configuraciones van a ser las mismas, simplemente es para diferenciar en el modelo que tengamos. Entonces igual, y en tipo de tubo va a ser no magnético. Entonces ya tendremos definido lo que son los tipos de cable. Ahora vamos a ver lo que es la definición del voltaje. En el video anterior vimos algunos conceptos sobre esto y ahora vamos a definir el voltaje en nuestro proyecto. Como yo me encuentro en Perú, voy a usar un voltaje de 220 voltios. Y antes de continuar, un pequeño paréntesis sobre esto. Según lo que investigué, en algunos países latinos, no sé si en todos, se utiliza un voltaje de 220. Pero en países europeos y en Estados Unidos utilizan 110. Esto tiene que ver un poco con la historia de Thomas Edison y Nikola Tesla, y también se preguntarán por qué, digamos, en países latinos no se utiliza 110 y se utiliza 220. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la desunión? Bueno, resulta que el voltaje de 220 es muy útil para lo que es el cableado, y trabajar con este voltaje es más fácil y más barato. Si nuestras casas fueran de 110 voltios, necesitaríamos cables más gruesos y más costosos. Es por eso que nosotros utilizamos 220 voltios. Y también utilizar este voltaje es un poco peligroso, entonces
digamos que esa sería la diferencia entre lo que es 110 voltios y 220 voltios. Entonces, según el país ya donde ustedes se encuentren, ya sea Perú, México o quizá Johannesburgo, pueden usar el tipo de voltaje de acuerdo a su país. Entonces yo voy a colocar en el nombre 220 voltios. En el valor, bueno, le voy a colocar 220. En mínimo y máximo, esto se va a mover en más 10% y menos 10%. Entonces en el valor mínimo sería 220 más 10%, que sería 198, y en el valor máximo sería 220 más el 10%, 242. Entonces ya tendríamos definido lo que es el voltaje. Ahora, en sistemas de distribución, esto se refiere a cómo se va a distribuir la corriente dentro de nuestras viviendas, ¿no? Que como vimos en el video anterior había dos tipos, que era monofásico y trifásico. En este caso nosotros vamos a definir un sistema monofásico y en el nombre vamos a colocar monofásico. En fase va a ser única, cables, bueno, lo dejamos en 2. En voltaje va a ser 220 voltios. Y bueno, en lo que es el cálculo de carga, acá el programa tiene algunos factores para hacer el cálculo de carga de acuerdo a lo que esté manejando, ¿no? Si es un motor, iluminación, reserva. Bueno, y no vamos a entrar mucho en esto, vamos a mantener simplemente las configuraciones del programa, y ya como lo hemos configurado, bueno, le daríamos aceptar. Entonces ya tendríamos configurado lo que es la parte eléctrica para este curso. Y bueno, eso sería todo para este video. En el tercer video ya vamos a entrar con todo lo que es Revit, y espero que este video les haya servido un poco, y así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego.